Bueno, buenos días a todos. Seguimos con nuestro ejercicio de ir profundizando en los temas hasta que en algún punto llegaremos al discernimiento. Todavía estamos en la etapa de pensamiento crítico, si quieren. Y dentro de ese pensamiento crítico, de alguna forma hemos usado herramientas para desarrollar pensamiento crítico en todas las distintas áreas de lo que es estrategia de creación de valor económico. Lo hicimos primero a nivel global, digamos, cómo distintas empresas y negocios pueden crear valor económico, y después entramos específicamente en las estrategias competitivas, responsables de la rentabilidad, estrategias de innovación, responsables del crecimiento de las ventas, y estrategias de recursos, es lo que vamos a ver ahora, responsables del capital de una empresa. Entonces es un tema que es bastante amplio, el tema de estrategia de recursos. No lo vamos a poder ver en profundidad ni nada, pero por lo menos vamos a enfocarnos en algunos temas muy específicos. Para que tengan una idea, en un típico seminario de gestión estratégica, el 80% de las clases se refieren al tema de recursos. Nosotros obviamente no lo podemos dedicar ese tiempo, pero sí nos vamos a centrar en tres estrategias de recursos. Primero, todo lo que se llama estrategias corporativas, de alguna forma, estrategias de diversificación. Y nos vamos a enfocar porque es un tema que impacta mucho nuestra vida diaria. Nosotros vivimos en proceso de que se reorganiza la empresa, echan a fulano, echan a menganos, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma es interesante analizar un caso de ellos, que es el tema de diversificación, porque de alguna forma tiene una chance de éxito muy bajas. Prácticamente el 80% de las estrategias de diversificación fracasan. El segundo tema que vamos a ver es el tema de las TICs, las tecnologías de la información y de las comunicaciones, y todo lo que es Internet. También, porque esto produjo todo un enorme terremoto dentro del mundo económico, y hay montones de empresas que han desaparecido por culpa del Internet y se siguen desapareciendo. Entonces también tiene un impacto muy grande en lo que es nuestra vida, de alguna forma. Esto decididamente todo lo que es la tecnología de información nos ha impactado a todos. Después todo lo que es compras, ventas, alianzas, también es un tema que es muy grueso, muy interesante, y también tiene un impacto muy grande porque vive produciendo toda una serie de cambios en las estructuras empresarias, va produciendo cambios en la estructura competitiva, los negocios se van consolidando, va apareciendo cada vez mayor poder de mercado, etcétera, etcétera. Y de alguna forma hay mucho pensamiento crítico detrás, digamos, las chances de éxito de las fusiones, las adquisiciones también son bajas, y es interesante entender, digamos, todo lo que hay detrás. Entonces, dentro de nuestro ejercicio de pensamiento crítico, vamos a centrarnos en estas tres. Podríamos avanzar en otros temas, pero nos parece tal vez que es lo más interesante. La última de los temas es específicamente la parte de recursos internacionales, pero eso lo vamos a ver después específicamente en tres charlas de la parte internacional, porque esa en el mundo de hoy tiene un impacto muy grande en todo lo que es nuestro trabajo de discernimiento, impacto en la comunidad, etcétera, etcétera. Podría estar acá, o sea, podría haber un cuarto bullet point que fuera justamente la parte internacional. Entonces, bueno, ese va a ser el ejercicio de esta semana. Igual que las anteriores, el primer tipo de estrategias de recursos que vamos a hablar es lo que es estrategias corporativas, vale decir, estrategias donde lo que uno básicamente analiza es de agregar o sacar nuevas unidades de negocios. SBU son unidades estratégicas de negocios. Básicamente yo me voy a centrar solamente en una de las estrategias corporativas, el tema más largo, que es todo lo que es la diversificación, de incorporar nuevas estrategias, unidades estratégicas de negocios. Y básicamente el que empezó a poner un poco de alguna forma el cuestionar, el poco de pensamiento crítico en este tema fue Michael Porter. A mediados de los 80 escribió este paper que se llama From Competitive Strategy to Corporate Strategy, o sea, perdón, From Competitive Advantage to Corporate Strategy, que básicamente lo que decía era que prácticamente el 80% de las estrategias de diversificación termina fracasando. Él hizo un trabajo sobre 4.000 casos y de alguna forma la conclusión fue muy choqueante, porque en esa época estaba de moda, digamos, todo lo que era diversificación, comprar unidades, etc. Todo el mundo, todos los famosos conglomerados que se desarrollaron en esas épocas, tipo General Electric o lo que sea. Entonces, básicamente, por explicar de una forma muy sencilla, lo que él decía era que si uno tiene un gran conglomerado, las empresas americanas a veces tienen 40, 50 empresas,
y le agregan una nueva unidad de negocios, compran una unidad en el mercado que funcionaba bien, una empresita que tenía éxito, que lanzaba sus productos en 2-3 días y que de alguna forma estaba cerca del cliente, y de golpe lo incorporan a este conglomerado de 40-50 empresas, y esta empresita, para lanzar un nuevo producto, de golpe lo tiene que consensuar con los abogados de toda la corporación, con los contadores de toda la corporación. Y ahí es donde se produce el fenómeno de burocratización, donde la empresa la paralizan. Entonces, en lugar de lanzar su producto en un par de días, tarda un año en lanzar su nuevo producto, porque todo el mundo opina, todo el mundo frena, etcétera, etcétera. Entonces, Porter dice que como conclusión, estos conglomerados no son tan simpáticos, tienen muchos problemas, pero que hay circunstancias especiales donde sí son interesantes, que es cuando hay sinergias. Y las sinergias básicamente se definen en la capacidad de compartir recursos entre las unidades o de transferir recursos de una a la otra. Y básicamente, por ejemplo, esta unidad es muy buena para desarrollar nuevos productos y esta unidad es muy buena para comercializarlos, entonces trabajan juntos y de alguna forma tienen éxito. Entonces, eso lleva a empezar a mirar el conglomerado en su conjunto y cada unidad, a ver qué tipo de organización le corresponde y qué organización son más interesantes. Y hay todo un trabajo de análisis muy bueno de pensamiento crítico que lo vamos a incorporar ahora, que básicamente es un trabajo de Gareth Morgan, que escribió un libro que se llama Imágenes de las Organizaciones, muy lindo libro, realmente, si quieren leer algo lindo, que básicamente explica que hay diferentes tipos de organizaciones. Por ejemplo, organizaciones tipo máquinas, que tienen que ser predecibles, eficientes. Pongan un tren que todos los días tiene que salir a una determinada hora, tiene que llegar a determinada hora, que las puertas tienen que abrir bien, etcétera, etcétera. O sea que la organización está muy, si quieren, alineada al hecho físico de cómo funciona un tren, si quieren. Entonces la organización se transforma en muy mecanística, si quieren, o mecanista, como se dice. Después hay otras organizaciones que son tipo organismos, son las típicas organizaciones más marketineras de mediados del siglo pasado, donde básicamente la esencia es que la organización está muy cerca del cliente y empieza a sentir como el cliente, puede dialogar con el cliente, sentir lo que el cliente siente, como un organismo que está frente a otro organismo y o tiene frío, tiene calor, está contento, está triste. De alguna forma puede interactuar y reaccionar y adaptarse y producir ideas entendiendo el entorno, entendiendo al resto de los competidores, de los consumidores. Después se tienen organizaciones tipo networks, tipo redes, que eso es requete típico. Organizaciones donde, imagínense Amazon, que necesita de las distintas librerías que le venden libros, o cómo se dice. Y por último, las organizaciones tipo cerebros, tipo redes, o sea que de alguna forma es una especie de organización con más matricial, donde existe más interacción entre las distintas áreas, las típicas organizaciones japonesas, donde existe mucho más capacidad creativa, donde las distintas áreas trabajan en equipo y son capaces de producir ideas en conjunto, etcétera, etcétera. Muchas organizaciones por proceso, etcétera. Entonces, de alguna forma, el ejercicio de ustedes es analizar una organización que ustedes conozcan y ver de alguna forma a qué perfil responde y ver si realmente le conviene o no le conviene formar parte de estos conglomerados. ¿Por qué? O sea, ¿lo ayuda a ser más tipo un cerebro? ¿Lo ayuda a ser más eficiente? ¿Lo ayuda a ser más sensible, estar más en base al entorno? ¿Lo ayuda a generar redes con los demás? Entonces, que de alguna forma ustedes puedan extrapolar todas estas ideas y ver si existen sinergias que ayuden a que la organización funcione como corresponde que funciona, si ustedes quieren. Vamos a entrar en la segundo tema de recursos, que es las tecnologías de la información, internet, etcétera. Y para ello les quiero mostrar un pequeño modelo de economía industrial que básicamente les pone un poco les hace un llamado de atención sobre cómo la nueva economía, o sea, la economía de internet, de las comunicaciones, de la información, de alguna forma conduce a competencia perfecta, conduce al negocio entero a una situación de competencia perfecta, donde nadie cuestiona de que tiene grandes beneficios, pero que eso no significa de ninguna manera que ayude a crear valor económico, sino que es muy posible que ayude a destruir valor económico. Y eso es un poco el ejercicio de pensamiento crítico que interesa en esta discusión. Este modelo lo desarrolla la economía industrial, que es un poco
si quieren. Es una disciplina que se ha desarrollado especialmente en los últimos 20 años y que de alguna forma le da soporte a la gestión estratégica. Es la versión moderna de lo que es gestión estratégica. Y que básicamente lo que hace es pone una serie de modelitos y en base a esos modelitos hace toda una serie de ecuaciones matemáticas y llega a conclusiones que son interesantes porque no son intuitivas, digamos, por sí mismas. Entonces este modelo se llama la ciudad lineal, que básicamente lo que plantea es que si uno se mueve en una ciudad, uno tiene un costo de transporte, y esa ciudad no es una ciudad física, es una ciudad de alguna forma de valores, de atributos, donde uno va pasando un atributo a otro atributo y de alguna forma eso cuesta un esfuerzo, movilizarse de un atributo al otro. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una persona que está en la playa. Entonces quiere comprarse una Coca-Cola, entonces tiene un kiosquito de Coca-Cola que le queda muy cerca, a pocos pasos, y que la Coca-Cola le cuesta $5, por así decirlo. Lo digo en dólares, pues si lo digo en pesos, van a decir que es barato y todo el mundo va a ir a comprar. Entonces ese kiosquito le vale $5, pero hay otro kiosquito, La Macana, que está a 10 millas, o sea 17 kilómetros o 16 kilómetros y pico, donde vende la Coca-Cola a $1. Entonces el tipo dice, ¿qué hago? ¿Me camino los 16 kilómetros y me compro la Coca-Cola o pago esta que de alguna forma es más cara? Lo más probable es que compre la Coca-Cola más cara, porque el tipo va a hacer su análisis. Son $5, pero esto es $1 más todo el costo de ir hasta allá, que puede ser infinito, de alguna forma. Puede ser un costo gigantesco de caminar 16 millas, el tipo parece puede morir en el camino. Entonces el costo de transporte de alguna forma es algo que uno tiene que analizar. Y no es solo transporte físico, es transporte emocional. Por ejemplo, el costo de transporte puede ser para una chica de 15 años que va a una gran fiesta y de alguna forma espera encontrar a su príncipe azul, y de golpe tiene la posibilidad de comprarse una pollera barata o un vestido barato o un vestido caro. Entonces para ella el costo de transporte de comprar el vestido barato es la humillación de llegar a la fiesta y que todo el mundo se la mire y se ponga a reír. O por ejemplo una persona que tiene cáncer o que tiene una enfermedad seria, entonces dice, ¿qué hago? ¿Me compro remedio caro o me compro remedio barato? Y el costo de transporte es morirme, pues ese remedio no me hace ningún efecto. Entonces el costo de transporte es el costo por ir desplazándose de un valor a otro valor, a un atributo, a otro lo que fuere, ¿no? Bueno, en la economía tradicional el costo de transporte es muy físico, o sea, es caminar los 16 kilómetros en este caso, que forman parte de alguna forma de la decisión. Entonces, a raíz de ello es que como existe ese costo de transporte, es que las empresas pueden tener precios muy diferentes, porque a la gente le da pereza de alguna forma o incorpora dentro de su decisión el esfuerzo físico. Pero en la nueva economía eso no es así. Pero en la nueva economía, para pasar de un producto a otro producto es solamente un clic. Y yo puedo de alguna forma meterme en la website y ver todas las distintas Coca-Colas y de alguna forma voy a elegir claramente la que es más barata, porque es simplemente pasar, es un clic de pasar de una a otra, a otra, a otra, a otra, a otra. O sea, la nueva economía tiende a la competencia perfecta, porque básicamente desaparece el costo de transporte. Entonces para el comprador, el eventual comprador, lo único que analiza es el precio, pues ya los productos se supone que son los mismos. En otras palabras, el pensamiento crítico aplicado a lo que son empresas de Internet o de comunicaciones es que vamos a analizar los tres elementos que siempre analizamos desde el punto de vista de competencia: si la tecnología de la información ayuda o no ayuda. Y la respuesta es: ayuda en ciertas cosas y no ayuda en otras. Ayuda porque la tecnología de la información ayuda a reducir costos, mejora la eficiencia, mejora la calidad de la información, genera mejor relación con los clientes y proveedores, los conecta, etcétera. Ayuda a crear conocimiento, etcétera. Pero tiene contras, y la contra es que todo lo que yo haga lo va a hacer la competencia. Entonces yo estoy haciendo un esfuerzo económico para al final terminar igual que antes, o al revés, terminar peor, porque de alguna forma, como cada vez me acerco más a lo que es esa economía de grafiquito anterior, o sea, donde va desapareciendo los costos de transporte, entonces al final logro toda una nueva economía donde el costo de transporte desaparece de forma completa y la competencia pasa a ser competencia perfecta, solamente basada en precios. Entonces, sin querer, haciendo todo el esfuerzo por modernizar mi empresa, lo que estoy logrando es arrastrar mi empresa a una situación de transparencia completa, de competencia perfecta, y eso evidentemente no es conveniente. Entonces eso básicamente es un poco los pros y contras. Sí tiene pros en la parte de crecimiento de ventas. En general la tecnología de información ayuda a acceder a nuevos mercados, pero también ayuda a otros a acceder a mi mercado. O
sea, no necesariamente es bueno, puede ser bueno como herramienta de supervivencia, pero no es que necesariamente me vaya a beneficiar, porque es cierto que yo accedo a otros mercados, pero también es cierto que otros acceden a mi mercado, otros que están más lejos. En cuanto a la parte de recursos, también es cuestionable, porque es cierto que yo voy a desarrollar recursos, pero la competencia también. Entonces, el tema es si esos recursos van a terminar siendo únicos e ilimitables, y la respuesta es por ahí no. Entonces, hay que tener mucho cuidado de que la tecnología de la información o todo lo que es Internet termine siendo perjudicial para el negocio. Bueno, ya hemos visto entonces dos temas de todo este trabajo de pensamiento crítico aplicado a lo que es estrategia de recursos. Vamos a ver un tercero. Insisto, hay otros, pero estos son de alguna forma los más importantes. Es todo el tema de compra y venta de empresas, alianzas, etcétera, etcétera. Es muy posible que muchos de ustedes hayan pasado por este tipo de situaciones donde uno vive todas estas reorganizaciones a raíz de una compra o fusión o lo que sea. Y después de haber hecho todo el esfuerzo y pasado unos años, un año o 2 años de toda esta reestructuración, uno llega a la conclusión de que estamos igual o peor que antes o lo que fuere. Entonces, ¿por qué se hacen todas estas fusiones, adquisiciones, alianzas? La idea es para cooperar de alguna forma, y hay un espectro muy amplio de posibilidades de cooperación. No nos vamos a referir solamente a las alianzas, a las fusiones, a las adquisiciones, pero es interesante saber que el espectro es más amplio. En esencia, lo que hacen son dos empresas, lo que hacen es comparten recursos. O sea, una empresa tiene tales recursos o tales áreas o unidades, y esta otra empresa tiene estas unidades, y las dos de alguna forma crean un joint venture, o sea, una empresa en común, con el objetivo de lograr más poder de mercado, de lograr más innovación o de lograr desarrollar recursos en forma más eficiente. Entonces eso uno lo puede hacer por un primer mecanismo, que es el mecanismo de las alianzas estratégicas. Y de alguna forma las alianzas estratégicas tienen una serie de beneficios económicos, y eso es lo que vamos a analizar en detalle. Este gráfico es muy simpático, porque permite ver, primero hay todas estas alianzas que son proveedor-cliente, de alguna forma, siempre tienen el proveedor con el cliente, proveedor con el cliente. Después hay alianzas que se llaman horizontales, porque es empresas con empresas pares, empresas similares. Y después hay alianzas con empresas nuevas, con nuevos competidores. Ahora les voy a explicar un poquito cada uno y cuál es el sentido de cada uno. De alguna forma, lo interesante es que todas estas alianzas permiten lograr economías, beneficios económicos. Por ejemplo, la primera de las alianzas es la que le dije, alianzas de diversificación. O sea que básicamente yo tengo, por ejemplo, soy Easy, un supermercado de cosas del hogar, y de alguna forma hago una alianza con un proveedor de un producto nuevo que antes no lo tenía. Entonces eso permite lograr economías de alcance, en inglés se llama economies of scope, que básicamente es aprovecho mis recursos. Yo como Easy ya tengo todos mis ¿cómo se dice? Mis grandes negocios, digamos, con lo cual lo único que tengo que hacer es dentro de ese negocio añadir este nuevo producto que quiero incorporar. Microsoft, por ejemplo, puede hacer una alianza para comercializar un nuevo producto o lo que fuere. O sea, estas alianzas lo que logran es de alguna forma economías de alcance, o sea, economies of scope, que es aumento mi nivel de ventas sin aumentar mi estructura, si quieren. Segundo tipo de alianzas son horizontales, son alianzas con competidores. Tienen muchos beneficios económicos, tipo economías de escala, o sea, con la misma planta ahora puedo acceder a dos mercados nuevos, los mercados de alguna forma de los dos empresas que eran competidores previamente. Facilitan la colusión, evitan la guerra de precios con los nuevos invasores, etcétera, etcétera. Tercero son las alianzas, como les comenté, aguas arriba y aguas abajo, o sea, comprador-vendedor. Y esas logran también economías de integración, o sea, mejor logística, mejor comercialización, etcétera. Entonces, de alguna forma tienen, o sea que ustedes ven que todas las alianzas decididamente producen ventajas económicas. Ahora bien, si las alianzas son tan ideales, ¿por qué razón hay gente que duda antes de lanzarse una alianza? Y la razón es, la gente duda porque las alianzas también tienen costos, y los costos es lo que se llaman costos de transacción. Es toda una rama de la economía, Transaction Cost Economics, que básicamente considera que si dos empresas son dos empresas separadas y empiezan a interactuar, de alguna forma en esa interacción genera costos de transacción. Por ejemplo, un proveedor le provee sus productos a otra empresa que los necesita para desarrollar, para crear, para
poner, ¿cómo se dice? Manufacturar sus propios productos, y de alguna forma eso genera que entre estas dos empresas, el proveedor y el comprador, existan costos de transacción. ¿Qué es costos de transacción? Bueno, ¿qué pasa si el proveedor no manda el producto cuando corresponde? ¿Qué pasa si manda un producto con defectos o no cumple con los requisitos, etcétera? Le genera a la empresa, de alguna forma clienta, le genera costos de transacción. ¿Cómo se pueden evitar? ¿Cómo se pueden manejar esos costos de transacción? Bueno, con contratos que pongan especificaciones claras y penalidades. Eso no quiere decir que se eliminen, pero se pueden manejar un poco mejor. Sin embargo, los contratos también tienen problemas, porque hay racionalidad limitada, o sea, no es tan fácil definir el contrato. Es difícil definir los parámetros para pedir el rendimiento, la información no es simétrica, vale decir, el proveedor tiene más información que el comprador, y todo eso genera toda una serie de problemas que no son fáciles de manejar o directamente no se puede manejar. O sea que, como ven, las alianzas genera beneficios económicos, pero también genera costos económicos, con lo cual uno tiene que analizar si convienen o no. De alguna forma, allí la alternativa que surge es de las compras de empresas o fusiones, lo que fuere. Pero evidentemente las compras de empresas también tienen sus costos económicos. Y de alguna forma los costos económicos es que son caras, comprar una empresa es cara, es riesgosa, puede no funcionar la compra, la fusión, tienen toda una serie de riesgos, dificultad en generar economías de escala. Es mucho mejor usar los recursos de otro que tener que uno inmovilizar los propios recursos. O sea que de alguna forma tiene una serie de riesgos y una serie de dificultades. Tiene ventajas, obviamente, elimina los costos de transacción si ustedes quieren, pero genera toda una serie de costos económicos. Entonces uno debe analizar qué conviene, la alianza o conviene ¿cómo se dice? O conviene la fusión. Bueno, con esto terminamos. Entonces, la tarea que les corresponde a ustedes para esta semana es analizar estos tres temas que hemos visto. El tema de la estrategia corporativa, de diversificación, que el tema de las teorías de de tecnología de la información y el tema de las alianzas versus fusiones. Ser críticos, explicar casos concretos que ustedes hayan vivido, que ustedes conozcan, pero no es para contar la historia, es para criticarla, de alguna forma para que vean si... con todo esto que hemos visto de pensamiento crítico, si tuvo sentido o no tuvo sentido esa estrategia de diversificación, esa estrategia de tecnología de la información o esa estrategia de alianzas versus fusiones y adquisiciones. Eso, cuando termine con el ejercicio, pónganlo en la website, en la parte de estrategia de recursos, añadan de nuevo su nuevo hilo de discusión, respondan a dos compañeros y les deseamos que tengan muchos éxitos. Yo acá le puse una lista de libros, si les interesa el tema de todo lo que es economía industrial. Yo le puse solamente un ejemplo, pero hay un montón de ejemplos, son muy lindos, si les gusta la matemática, si no, si les va a ser muy árido. Y muy interesante todo lo que es la economía industrial aplicada a la política, a la política y a los gobiernos. Esto es una rama de la economía industrial muy interesante. Bueno, muchas gracias por todo y suerte con esta investigación.